Estimados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa Respuestas Vitales. Este programa es de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos. Esta mañana hablamos con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, que se encuentra en la calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Respuestas Vitales es un programa en que tratamos preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de la vida? Respuestas Vitales. Cada sábado a las 9:30 a.m. en el Radio Rey. La música en este programa viene del grupo de música de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Muy bienvenidos a Respuestas Vitales. Amados, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios nos guarde y nos bendiga grandemente. Agradecidos estamos con Dios por esta nueva oportunidad y bienvenidos a cada uno de ustedes a este programa Respuestas Vitales. Estamos con el pastor Peter y con este servidor Eduardo Mendoza para compartir con ustedes la palabra de Dios a través de cada una de sus preguntas. Y hoy empezamos con este tema acerca de lo que es el pecado. Pastor, a través de la Escritura, ¿qué nos puede decir la Biblia? ¿Qué es el pecado? Sí, es un buen tema para estudiar, Eduardo, porque saber lo que es el pecado nos lleva también a la necesidad de encontrar alguna solución por el pecado. Amén. Sobre lo que vamos a hablar también esta mañana. Pero si estamos hablando del pecado, bueno, muchas personas hablan del pecado, ¿no? Dice, todos somos pecadores, cometemos nuestros errores, pero desde la perspectiva bíblica es muy importante saber primero lo que es el origen del pecado. Amén. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ahora vivimos en un mundo donde hay pecado? ¿Sí? Porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios no quiere lo malo, pero igual hay pecado ahora en el mundo. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Es eso causado por Dios, hecho por Dios, creado por Dios, el pecado o no? Bueno, sabemos de la palabra de Dios que cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto. Amén. Muy bueno, dice Dios mismo, en gran manera. Especialmente cuando fue creado el hombre, Dios lo dice en Génesis 1, que fue bueno en gran manera. Específicamente usa estas palabras. ¿Qué significa eso? Entonces que no había pecado. No había. Cuando Dios creó todo, no había pecado. Imagínense ese tiempo, ¿no? Hermoso. Sin pecado, sin problemas, sin dificultades, sin lágrimas, sin dolores, ¿sí? Y entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Bueno, muchos conocen la historia de Adán y su mujer Eva, que estaban en el paraíso, que a veces parece, si lo escuchamos, que como no es una historia real, pero sí es una historia real. Eso sí sucedió realmente, como leímos en la palabra de Dios en Génesis 3. En Génesis 3 lo leemos, que sucedió algo muy grave, algo que causa las consecuencias que sufrimos hoy en día, el momento que entró el pecado en el mundo, ¿sí? En Génesis 3 lo leemos claramente lo que pasó, ¿sí? ¿Qué es la situación primero? La situación es que el hombre y la mujer viven en perfecta armonía con Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y viven en perfecta armonía con Él, en comunión, hablando con Él todos los días. Sin pecado. Sin pecado, hacer la voluntad de Dios, una vida totalmente dedicada a Dios en todas las cosas, ¿sí? Hasta que llega Satanás, hasta que viene una tentación a Eva, especialmente en ese caso,
para romper el pacto que hizo Dios con los hombres. El pacto de paz, podemos decir. ¿Sí? Había un pacto entre Adán y entre Dios para mantener la paz entre ellos. Y ese pacto fue simbolizado por un árbol. ¿Sí? ¿Y qué pasó? En Génesis 3 lo leemos, que Satanás, en forma de un serpiente, está tentando a Eva para comer de ese árbol para romper el pacto. ¿Por qué? Porque Satanás dice, de ese árbol ustedes no pueden comer. Y ellos dicen, no, ni lo podemos tocar. ¿Sí? Entonces ellos saben perfectamente que ese árbol funciona como el símbolo del pacto que Dios tiene con los hombres. Pero Satanás va a decir al hombre, al momento que ustedes van a comer ese árbol, van a ser dioses. Van a ser como Dios. ¿Sí? Entonces la tentación que Satanás siembra en los corazones de los hombres es para tomar la posición de Dios. ¿Sí? Y entonces muchas personas no entienden mucho de las consecuencias de eso o la razón, porque dice, alguien está comiendo una manzana, muchos piensan que es una manzana, que no dice la Biblia, pero piensan así. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que el hombre, por la tentación de Satanás, quiere tomar la posición de Dios. ¿Sí? Y entonces, lamentablemente, Eva da también a Adán, y siendo consciente de lo que están haciendo, comen del árbol que fue prohibido y mencionado como un símbolo del pacto. Y entonces, ¿qué es la consecuencia después de esto? Que rompe el pacto. Y entonces rompe la paz entre Dios y los hombres. Y desde ese momento, entonces, que leemos en Génesis 3, entró el pecado en el mundo. ¿Por qué? Es porque el hombre desde ese momento, desde su nacimiento, vive separado de Dios. ¿Sí? Desconectado de Dios. Y entonces eso causa todo mal, porque puedo dar un ejemplo. Si nosotros estamos en un cuarto donde hay luz y salimos del cuarto, estamos en la oscuridad. ¿Sí? Y así es también con Dios. Dios es totalmente bueno. Pero si dejamos los caminos de Dios, significa que no estamos bajo lo bueno. Exacto. Entonces encontramos la maldad. Con todas las consecuencias que hay. Entonces se podría decir también, pastor, que Adán, en este caso, el hombre se rebela ante Dios. Sí. Al momento que peca, al momento que no obedece y al mandato que Dios le había establecido a Adán y a Eva, que de todo árbol pueden comer, pero menos del árbol del bien y del mal. Hubo una desobediencia, una rebelión. Pero también podemos decir, pastor, que el pecado, en este caso, es hacer lo que yo quiero. ¿Sí? El pecado es hacer lo que yo quiero y no hacer lo que Dios quiere. Sí. Se podría también ver de esa manera. Sí. Y ahí tocamos un tema que también es muy importante, porque desde ese momento que pecaron Adán y Eva, cambió algo en su manera de ser hombre. Es decir, que algo se dañaba entre ellos, ¿no? Y desde ahí, dice la Biblia también, el pecado también se va de generación a generación. ¿Sí? Entonces significa que el pecado, la maldad que entró en la humanidad por Adán y Eva, es como una enfermedad. Todos nosotros, que somos descendientes de Adán y Eva, todos nosotros somos infectados con esa enfermedad que afecta a nuestro ser. Exacto. Y entonces, por eso, muchas veces queremos hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Sí? Y entonces eso causa que tenemos eso, el deseo de pecar, el deseo de hacer lo malo encima de lo bueno. Exacto. Sí. O sea, podemos decir claramente, pastor, que desde el momento que ingresó el pecado en el ser humano,
ya todo ser humano que nace ya viene contaminado. Sí. Ya venimos arrastrando lo que es el pecado. Por en sí ya somos pecadores. Desde el momento que nacemos, aunque no tengamos la noción de saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque recordemos que un bebé es bebé, pero él no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero sin embargo, ya en su corazón hay esa raíz de maldad, hay ese pecado en él. Sí, y todo es influenciado por eso. Hay personas que dicen, como seres humanos tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Uh-huh. Y que es como 50% por 50%. El libre albedrío habla de eso, ¿no? Exactamente. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Es que nuestra naturaleza, la palabra de Dios usa la palabra corrompida. La naturaleza nuestra es tan dañada que inclinamos siempre a preferir lo malo. Exacto. Encima de lo bueno, ¿sí? Y entonces, de eso habla la palabra de Dios literalmente. Por ejemplo, en Romanos 3. En Romanos 3 podemos leer mucho de esto. Que es un capítulo de la Biblia que no es muy agradable para leer, podemos decir. Porque habla claramente sobre nuestro estado ante Dios sin gracia, ¿sí? Estamos hablando de una persona que vive como incrédulo, ¿ya? Exacto. Y entonces Romanos 3 dice y nos explica esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 10 de este capítulo, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, ¿sí? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De esa forma habla la palabra de Dios sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza corrompida. Corrompida, ¿sí? Exacto. Eso es la consecuencia de esa enfermedad, pecado, que entró en la humanidad desde ese momento que Adán y Eva rompieron ese pacto entre Dios y los hombres. O sea, se puede decir también, pastor, de que la humanidad entera, sin Dios, está bajo el dominio del pecado. Claro. Sí, está bajo dominio de la maldad y del pecado que mora ya en nuestra simiente, en nuestro interior. Entonces, pero, ¿qué podemos decir, pastor, también? ¿Habrá solución para el pecado? ¿O siempre vamos a seguir pecando? Uh-huh. Sí, eso es una buena pregunta, porque lo que hemos estudiado hasta este momento es algo terrible en realidad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a veces de vivir en un mundo de maldad, pero si pensamos lo que pasó desde este inicio tan bueno, ¿sí? En que todo estaba hermoso entre los hombres y Dios, y en donde no había lágrimas, no había maldad, ¿sí? Refiriendo también a todas las cosas por lo que estamos pasando en la ciudad de Quevedo, por todas las cosas que están pasando. Todo es consecuencia de esto. Exacto. Hasta la muerte, ¿sí? Porque la muerte es una consecuencia del pecado también. Exacto. Y la muerte entró por el pecado en el mundo. No somos hechos para morir. Somos hechos para vivir, ¿sí? Amén. Y Dios es un Dios de la vida y no es un Dios de la muerte. Y entonces es muy bueno para pensar también en una solución. Y bueno, para empezar, podemos decir que si depende de nosotros, no hay solución. No hay solución. O sea, humanamente no hay solución. No. Que nosotros somos incapaces de cambiar nuestro ser. Exacto, porque como usted lo dijo, pastor, ya como venimos arrastrando ya nosotros ese pecado, esa maldad, sabemos lo que es malo y sin embargo lo seguimos haciendo. Sí. Un corto ejemplo, el ser humano sabe que fumar causa cáncer, mata. En la misma cajetilla de cigarrillo está anunciado ahí, fumar causa cáncer. Pero sin embargo el ser humano sigue consumiéndolo, sí. A pesar de que sabe que eso es malo para su salud. Lo sigue haciendo. Entonces, humanamente, hay muchas personas que piensan que humanamente se puede dejar todo lo malo. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, entonces, pensando que podemos mejorarnos. Exacto. ¿Sí?
Dice, no necesito de nadie más, yo solo puedo dejar todo lo malo. Sí, sí. Y también si entra en una librería o si va a ver en YouTube, puede encontrar miles de libros y videos que hablan de eso. ¿Cómo puedo mejorarme? Exacto. ¿Cómo puedo ser una persona mejor? ¿Sí? Muchos cursos y todo esto. Y lo que pasa es que eso tal vez funciona por un rato. Tal vez podemos dejar algunos malos costumbres por un rato. Pero el problema es que es nuestra naturaleza. El problema está muy dentro de nosotros. O sea, no depende de por mucho que nos llenemos de conocimiento, no depende de que por mucho que veamos videos, o sea, no depende nada de eso en sí para poder dejar definitivamente lo que está enraizado, se puede decir, que es el pecado en nosotros. Sí. O sea, nada humanamente va a lograr quitar eso. Y a veces la humanidad piensa, o en la historia también era así, ¿no? Que la humanidad por educación, por ejemplo, puede ser mejor. ¿Sí? Muchos filósofos estaban hablando de esos temas también, que podemos mejorarnos por forma de educación, para enseñar buenas costumbres a nuestros hijos, y ahí en las generaciones el ser humano va a mejorarse. Pero ¿qué podemos ver en la historia del mundo? A veces hay una sociedad que tiene las cosas un poco más arregladas, que tiene una buena forma de practicar la justicia, que tiene bien organizada la policía, por ejemplo, y la sociedad funciona mejor que en otros lugares. Pero al momento, por ejemplo, que quitamos esa seguridad, por ejemplo, de la policía, o cuando empieza una guerra en algún país, ahí puede ver directamente cómo es la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Exacto. Matando, dañando a otros, robando. ¿Sí? Entonces, cuando no hay otra cosa que hace justicia fuera de nosotros, somos así, que queremos hacerlo malo. Y la educación entonces no es una solución, solo es que es como que puede esconder un poco cómo somos en verdad. ¿Sí? Exacto. Entonces podemos ver, pastor, que en sí la cobertura del ser humano no puede quitar, no puede dar solución a lo que hay en el interior del ser humano, que es el pecado. Pero ¿qué necesitamos hacer para que podamos ser libres de ese pecado, o para que podamos tratar de arreglar nuestras vidas como seres humanos? Lo que nosotros necesitamos es, como no podemos mejorar nuestra propia vida, es un poder divino, amén, que tiene que entrar en nosotros para cambiarnos. Y entonces, eso es, ¿qué podemos decir? La noticia más hermosa, amén, que hay, que llamamos el Evangelio. Y es la gracia de Dios. Dios mismo tiene que entrar en nuestra vida. Dios mismo tiene que buscarnos, amén, para cambiar nuestro ser, para convertirnos en otra persona. Sí. Y también, pastor, a ver en nosotros ese deseo de que sea Dios transformando nuestro corazón y nuestra vida por completo. Porque igual a veces hay personas que, digamos, en este caso, personas que andan en el vicio de la droga, ¿no? Por más que se los llevan, están rehabilitándose, pasan meses, pasan años, 4 o 5 veces a rehabilitación, sin embargo, no hay cambio. No hay cambio. Sabemos que allá el tratamiento que le dan no es suficiente. Pero muy aparte de eso, es que también no hay el deseo en el corazón de esa persona de cambiar, de dejar eso malo, que sabe que es malo, que lo está destruyendo, pero no quiere dejarlo. Sí. Entonces, de la misma forma, algo parecido acá, que si en el corazón del ser humano no está dispuesto a que Dios obre en su vida, a que Dios transforme su vida, por mucho que conozca o que se le predique la palabra de Dios, va a tenerlo duro, no va a querer humillarse ante Dios, no va a querer reconocer que necesita a Dios. Sí. Y además, si Dios no nos muestra
la gravedad del pecado, nunca vamos a entenderlo. Amén. Porque, como hemos dicho, pecado, nosotros vivimos en un mundo del pecado y eso hace que muchas veces estamos acostumbrados de verlo. Así es. Y estamos acostumbrados a hacerlo. Y no entendemos que la Biblia nos habla de un Dios santo. Amén. Que significa que Él no quiere ver nada del pecado. Él no quiere aceptar nada del pecado. Ni un solo pecado puede aceptar en nosotros. Y cada pecado que cometemos causa la ira de Dios, dice la palabra, sobre el pecado. Amén. ¿Sí? Y si estamos hablando de eso, y tal vez en otro tema podemos hablar un poco más de eso, la ira de Dios causa que si nosotros no nos arrepentimos antes de nuestra muerte, significa que espera el destino del infierno, que es el lugar donde quema la ira de Dios para siempre. De eso, esa verdad estamos hablando. Exacto. Si hablamos de la palabra, ¿sí? Y entonces el problema, algún teólogo lo dijo una vez así: nuestro mayor problema es que no entendemos lo que es nuestro mayor problema, que es el pecado. El pecado. Porque necesitamos que reconocer la gravedad de nuestros pecados, tenemos que doblar nuestras rodillas para rogar a Dios para ser perdonados. Exacto. Y también con el deseo de ser diferente. De ser como diferente. dice usted. Sí. Exacto. Pero el milagro más grande que hay es que Dios mismo nos ofrece una solución. Amén. Porque nosotros, con todos los pecados cometidos, somos dignos para recibir castigos de parte Exacto. de Dios. Pero Dios envió a su Hijo. Y su Hijo fue castigado, sobre Él fueron puestos los pecados, Él fue castigado, sobre Él fue derramado la ira de Dios, para que nosotros podamos recibir la salvación. Amén. Y entonces la clave para ser diferente no es algún libro que nos ayuda o algún video que nos enseña buenas costumbres para practicar, sino el Evangelio. Dios mismo tiene que intervenir en nuestra vida, tiene que entrar en nuestra vida, tiene que cambiar nuestro corazón. Amén. Para darnos el deseo de seguirlo y el deseo para quitar todo pecado en nuestra vida. Eso es entonces, pastor. Entonces quiere decir, para concluir, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Sí. No es con nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos débiles. Vamos a cierto tiempo a aguantar, pero cuando en la que va y viene vamos a meternos de cabeza. Sí. Entonces necesitamos a Dios para que Él controle nuestro pensamiento, nuestro corazón y nos encamine, pero a través de su palabra. Sí. Y sobre todo disponer también, pues, disponer nuestro corazón hacia Dios para que Él actúe. Porque nada sirve que sigamos alimentándonos y no permitimos que Dios nos transforme. Uh-huh. Entonces, hay dos cositas más que son bien importantes. Primero es que cuando Dios entra en la vida de alguien para cambiarlo, no significa que Él va a vivir sin pecado. Porque igual esa naturaleza corrompida hace que siempre es difícil cuando viene alguna tentación para Exacto. rechazarlo. Porque algo en nosotros quiere seguir el pecado. exacto. Es una lucha, ¿sí? Y entonces a veces cristianos también caen, pero la diferencia es que ellos también van a Dios, confiesen de nuevo su pecado con el querer de cambiar. Amén. Y también con la obra de Dios en sus corazones pueden cambiar. Y la otra cosa que quiero mencionar es esto, que a veces hablo con personas que dicen, sí, yo tengo el deseo, por ejemplo, de visitar a una iglesia, pero primero tengo que cambiar tal o tal cosa en nuestra vida. Y como hemos concluido juntos, eso no va a funcionar. No. Porque nosotros no podemos cambiar a nosotros mismos. Necesitamos a Dios, Amén. que Él nos cambie. Amén, entonces. Agradecido entonces con Dios por este maravilloso tiempo, haberlo compartido para honra y gloria del Señor. Gracias a todos ustedes, que esto haya servido de edificación y nos ayude a seguir creciendo más aquí en Respuestas Vitales. Hasta un próximo video. Que Dios los bendiga. Amén.
Respuestas Vitales, cada sábado a las 9:30 en el Radio Rey, con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema específico? Contáctenos por teléfono 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búscanos en el Spotify, Respuestas Vitales. ¿Tienes algún problema personal en que necesitas un consejo bíblico? Contáctanos también o visita la oficina de Consejería Cristiana en el proyecto Monte de los Olivos, de lunes a jueves, de 2:30 a 5 p.m. Vía Buena Fe por la entrada a la Ciudad del Norte. También te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 p.m. Siempre serás bienvenido. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre no vendrá ningún
Gracias por escucharnos en Respuestas Vitales. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.